partir de las 6 de la mañana, mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esta disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a hacer. Presidente, ¿y hasta cuándo? No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo. Aquí no va a haber ninguna violencia, ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional está preparada. Señor presidente, la fuerza... Aquí no va a haber ningún problema. Pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. Señor presidente, hay garantía, señor presidente, de que las Fuerzas Armadas mantendrán la tranquilidad y la paz en la frontera. Total garantía, estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparadas, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción, y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. ¿Y el cuerpo diplomático, presidente? ¿El cuerpo diplomático? Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. Las conversaciones, presidente.